Hola, hola gente, ¿cómo están? Buenas, buenas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gente, otro episodio más de Depurando, el segundo episodio del canal. La verdad que me siento muy feliz, Gox. ¿Cómo te sientes tú? Feliz, feliz, gracias a Dios, porque estamos acá en otro episodio, hablando de cositas. Así Hecho. es. Bienvenidos, obviamente, nuevamente a este segundo episodio, chicos, de Depurando, donde vamos a estar hablando acerca de una de nuestras primeras entrevistas, tanto una buena como una mala. Es algo muy personal, la verdad, ¿no, Gonzalo? Sí, es algo bastante personal, se trata de la primera entrevista técnica que hemos tenido tanto Arthur como yo. Cada quien tiene su historia, cada quien ha tenido una experiencia diferente, pero estamos aquí para hablar de eso. Ujú. Así que, bueno, empecemos pues, Gonzalo. ¿Te recuerdas tú cuándo fue tu primera entrevista técnica? A ver, la primera entrevista técnica que tuve fue para una consultora peruana. Estaba buscando el puesto de backend engineer, me acuerdo. Bueno, desde siempre he buscado ese puesto desde que inicié mi carrera laboral, o bueno, mi experiencia laboral, siempre he buscado ese puesto. En tu caso, ¿te acuerdas? Bueno, la primera entrevista técnica, vamos a empezar por la fallida. Fue también para una consultora de software. No voy a decir nombres, no quiero decir nombres. Y postulaba como frontend developer trabajando con React.js ahí. Y bueno, La siempre me web. ha gustado el front, claro, para web. En ese caso me lancé a web a pesar de que estaba como que un pie a la izquierda, con un cero a la izquierda con la web. Pero sí, o Ya. sea, estaba como que había salido de trabajar en un proyecto y necesitaba otro trabajo rápido, así que empecé a enviar mi CV por todos lados, tú sabes, hasta que uno caiga. Y bueno, cayó esa empresa, me llamaron y empezamos la entrevista, ¿no? Cuéntame, a esa Bueno, entrevista que fuiste con esa consultora, ¿cómo estabas yendo emocionalmente? ¿Cómo te sentías en ese momento? es gracioso, pero estaba yendo entre con confianza. O sea, es gracioso porque voy con confianza, pero a la vez con miedo. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque literalmente en la entrevista me dijeron, oye, muéstranos algo de lo que te sientes orgulloso. Y en ese momento, pues, estaba jugando con MongoDB, bueno, estaba aprendiendo un poco de MongoDB y MongoDB pues tiene tiene una funcionalidad que se llama streams, que básicamente cuando tú haces alguna inserción en alguna colección, porque MongoDB trabaja con colecciones, este, MongoDB pues como que envía una señal o un evento, podríamos decir, diciendo, oye, hubo un cambio en esta colección y te envía pues, los datos que han cambiado, ¿no? Me acuerdo que eso fui a presentar al entrevistador, incluso le dije, mira, se podría utilizar en una aplicación tipo Uber, es por eso que me fui con cierta confianza, pero a la vez con cierto miedo, porque, o sea, solo estaba yendo a presentar una funcionalidad, no estaba yendo a presentar un esquema completo, una aplicación completa. Quizá ahí por ahí iba mi miedo, ¿no? Que solo estaba presentando cierta parte Claro. Y de la funcionalidad. si tú estabas yendo al menos con una funcionalidad ya hecha en MongoDB, ¿qué te diré yo que estaba como un cero a la izquierda en la web? En tu caso, ¿cómo fue? Por si mal no recuerdo, yo recuerdo que toda esa semana me había preparado para la entrevista, porque me reclutaron, creo fue un martes y la entrevista la tuve el siguiente martes. Era Ujú, 2022. Y ujú. yo recuerdo que esa semana me compré un curso de React.js y empecé a verlo desde cero. Recuerdo que pasamos por JavaScript, pasamos por descomposición, inclusive también en ese curso me enseñaron un poco de TypeScript. Aprendí pues lo básico, ¿no? De React.js, cómo funciona,
cómo tienes que utilizar las carpetas por componentes, los hooks, use state, ¿qué más? ¿Qué otros hooks habían? Use memo, ay, ya no me acuerdo, hace tiempo no toco React.js. Callback, Use callback, use reducer. Bueno, el use reducer es algo que tú también te lo puedes crear. Claro. Pero bueno, use context también para que manejes un contexto, o sea, algo como un gestor ahí. Custom hooks también que tú podías tener para ya sea tomar datos de componentes que necesitabas y enviarlos o hacer el guardado de los mismos o enviarlos a un API. Había aprendido también a cómo conectarte con una API también. O sea, para lo que era la base de React.js y lo que estaban buscando con ese perfil, o sea, me sentía preparado. Me sentía preparado con la confianza de que, pues, sí, pues, o sea, de que me voy a saber defender. Tenía un poco de miedo, sí, porque... Eso es lo bonito, creo. ¿Cómo? Porque eso es lo bonito porque, o sea, cuando tú postulas por lo menos a tu primer trabajo de programación, es como que tú puedes repasar o tú puedes aprender estos conceptos relativamente rápido como tú lo hiciste. Agarraste un curso y te lo empezaste a ver y diste tu entrevista. Y a partir de ahí, quieras o no, ya estás generando o estás buscando oportunidades para el mundo laboral en esta industria tech. Claro. Y como te decía, o sea, en parte me sentía confiado, pero no, o sea, no un confiado de que muy confiado, de que sabía todo, no, o sea, obviamente no. Estaba más como que confiado de que había estudiado, de que me había preparado, pero sí, obviamente con el miedo de que era la primera entrevista que tenía, no, era algo nuevo, era estar con una persona en la cámara, frente a frente, que te esté tomando. Para mí era todo nuevo, la verdad. Si me preparé de alguna manera, pues sí, como te dije, sí me preparé la manera en la que te dije, me compré el curso y todo. Intuyo que tú, como mencionaste, tenías eso preparado ya, lo de MongoDB, ¿no? Porque igual, así como tú, Bueno, yo también... realmente fue un tema de que estaba viendo la documentación y dije, bueno, y vi que existía eso. Sí, pues por eso. Creo que así tanto como tú y yo siempre estábamos tocando ahí algunas cosas con la documentación y cierto, con cursos. O sea, de que sí nos preparábamos bueno, no es que nos solo estudiábamos para prepararnos para la entrevista, no. O sea, siempre estábamos estudiando, pero cuando ya tocaba dar la entrevista era como que también tocaba repasar qué era lo que pedían para el puesto para ir preparado con respecto a lo que el mismo puesto pedía, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, al final es algo que, o sea, uno no estudia para cierto hito que vas a dar como una entrevista, un examen, uno estudia para toda la vida, básicamente. Claro. Y con esa entrevista, bueno, el tipo de entrevista que yo tuve, Gox, si mal no recuerdo, bueno, no fue un live coding, te voy diciendo, simplemente fueron preguntas teóricas. Era una entrevista con el teach lead de era con una entrevista con uno de los developers, un senior developer, que me hizo las preguntas. Empezamos, no recuerdo ya tanto las preguntas, pero sí, fue una entrevista más de preguntas teóricas por videollamada. Recuerdo que fue por Meet, pero fue bastante bien chévere, ¿no? Porque el tipo, recuerdo que me dijo, no te sientas nervioso, siéntete tranquilo, estás en un lugar seguro. Tampoco quiero que la entrevista sea de preguntar, responder, quiero conocerte más. Desde ahí como que ya se sintió la confianza, ¿no? En tu caso, Claro. ¿qué tipo de entrevista No, fue? sí, resalto lo que dices porque, o sea, de por sí entrar a una entrevista técnica es como que te sientes como que estás o sea, lo que dure la entrevista técnica, ya sea media hora, una hora, hora y media, es como que entrar te pones en modo supervivencia, a ver por dónde te llegan los golpes. Literalmente. En esta entrevista. Estás Y esperando en no, qué cualquier lado chévere los que te hayan golpes. tratado de esa manera, la verdad. Uno pues entra quizá con el miedo, con el estrés. No, Eso qué sí. chévere que te hayan tratado así. Eso sí. Pero justamente en mi caso también fue así. O sea, creo que la persona, realmente no me acuerdo qué cargo tenía,
solo me acuerdo que era una persona muy chévere, porque, y a partir del hecho de que me haya pedido, oye, dame algo de lo que estés orgulloso, que has estado viendo actualmente, eh, es chévere, porque le dije, oye, mira, hice esto, hice que, cuando haces un cambio en en la colección de MongoDB, dispara una señal y envía los datos que han cambiado. Y luego le dije, esto lo puedes utilizar en una aplicación tipo Uber. Y me ha dicho, oye, qué chévere, ¿ah? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Qué chévere, te voy a considerar, incluso me dijo. Qué grande. Y yo también en ese momento dije internamente, bien, vamos por buen camino. Sí. O sea, ahora que me dices, recién recuerdo también de que antes de entrar a esa entrevista habían dado un ejercicio técnico, de que era hacer un to-do app con React y Ajá. mantener el estado Ya. entre vistas. O sea, tú estabas en la vista de agregar tareas y luego te pasabas a una vista de tareas cumplidas y en esa vista tenían que reflejarse las tareas que tú ya habías marcado como cumplidas dentro de la pantalla, dentro de la view de agregar tareas. O sea, yo lo había hecho funcionar. Como te dije, o sea, de que Sí. a pesar de que solo fue una semana viendo React.js, lo había hecho Ajá. funcionar y lo pude hacer bastante bien. Es por eso que yo paso a la entrevista, a la segunda, a la entrevista técnica ya con el desarrollador. Recuerden, esta fue una entrevista fallida, porque esta fue una de las primeras entrevistas que tuve. La recuerdo, les cuento más la fallida, porque creo que de las fallas es cuando más se aprende. Claro. Y bueno, o sea, sí, a eso me acordé, a eso me acabo de acordar con lo que me con lo que me dijiste. Ya dentro de la entrevista técnica, no sé si a ti, o sea, ¿qué tipos de preguntas te hicieron? Porque la verdad, o sea, a mí, o sea, si bien es cierto, el desarrollador en un principio me dijo como que no, todo tranquilo, no vamos a hacer como que el toma y dame, vamos a hacer más de que como si conversáramos, pero a las finales la entrevista pues terminó en un toma y dame, ¿no? O sea, fuera, preguntaba, yo respondía, o sea, no sé si quizás el hecho porque yo solo respondía, o quizás eran los mismos nervios también de no querer decir cualquier tontería, ¿no? Imagínate que termine, que digas algo que fuera de contexto y ya pues, o sea, hasta ahí nomás quede. Pero no recuerdo que me hayan hecho alguna pregunta rara o fuera de lugar. ¿Tú recuerdas algo de ahí? No, 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 la verdad que no creo que me haya dado una pregunta rara, porque, o sea, creo que igual que en tu caso fue más un toma y dame y fue se podría decirle una charla entre amigos, la verdad, Pero, porque sentía muy amistoso el ambiente. no, claro, pero llegaste a tener un, disculpen chicos, se me apagó la cámara, pero ya estamos. ¿Llegaste a tener algún momento, incómodo en todo ese lapso? Porque, o sea, como toda entrevista, ¿no? Con un momento incómodo me refiero a que llegó un momento en que no supiste algo. Y también cómo reaccionaste Ah, a eso, ¿no? O sea, cómo manejaste eso. sí, creo que, a ver, muy seguramente habré tenido un momento incómodo, no lo recuerdo al 100%, más me acuerdo de momentos a lo mejor graciosos o vergonzosos. Gracioso en el sentido de que cuando le presenté y funcionó, que yo la verdad en ese momento decía, ojalá que funcione, ojalá que no se trabe algo el programa, pero cuando funcionó, pues como que me respiré tranquilo diciendo, ya mostré lo que quería mostrar. La verdad que sí. No sé si en tu caso pasó algo O así. sea, en mi caso, yo sí tuve un momento incómodo por el hecho de que, o sea, íbamos con las preguntas React.js y yo le iba respondiendo, ¿no? Cuándo usas un use context, cómo usas el use reducer para hacer los cambios entre, o sea, que una vista se actualice dependiendo de otra, de que tú reaccionas acá y se actualiza allá. No llegamos a la pregunta de Redux, porque si me preguntaba Redux me mataba, pero no me había dado tiempo de estudiar Redux. Y o sea, íbamos bien con React.js hasta que me empezó a preguntar cosas de JavaScript, desestructuración. eh, no, yo recuerdo bien el tema de la desestructuración porque fue ahí, fue esa pregunta la que fue como que
malogró, fue el momento incómodo de toda la entrevista, porque inclusive yo recuerdo que lo había visto, que, o sea, así se hace en JavaScript la desestructuración con listas, así se hace en JavaScript la desestructuración con objetos, o sea, tiene su manera. Y Claro, tío. yo no le había relacionado con desestructuración. Y cuando él me pregunta eso, yo me quedo así como que desestructuración. Y yo pues me quedé y ya le dije como que, bueno, pues ya, no sé, ¿no? O sea, no le iba a mentir tampoco. Y el tipo nomás empezó a responderme, se hace así, se hace así. Y yo, eso era, créeme que lo tenía con otro concepto. Y el tipo como que me miró, así como que en serio. Y yo tipo, bueno, pues ya, quedó ahí. Eso fue un momento incómodo. ¿Y cómo reaccioné cuando no sabía? Pues me quedé así como que, bueno, pues ya perdí, pues ya. Toca decir que no sé. Bueno, ya nomás. aprendí algo nuevo. De verdad, bueno, ya aprendí algo nuevo, sí. Porque ahí fue donde creo yo que murió la entrevista. De mi lado. ¿No te dieron feedback luego de eso? O sea, no recuerdo si me dieron feedback, la verdad, Vox. O sea, tipo, solo, si mal no recuerdo, solo me dijo de que intenta tener en cuenta esos conceptos de JavaScript porque son muy importantes al momento de la entrevista. Y no solamente el hecho de tener pues conceptos, esos conceptos que solamente son del lenguaje, sino el hecho de poder tener conceptos de cada tecnología bien identificados, porque eso vale mucho en una entrevista porque es como una base. Y no debes de... Así tú lo relaciones con otra cosa, es mejor que... Tú lo puedes relacionar con otras cosas para que tú lo puedas entender por tu cuenta, pero es mejor que lo interiorices con lo que como se conoce para que puedas hablar el mismo lenguaje del entrevistador y que el entrevistador no se quede así como que pero como que para que no quedes como que no sabes, pues. Así me dijo también. Ese fue el feedback que me acuerdo que me dio. Claro. ¿Y a ti? De ti creo que sí llegaste a pasar, ¿no? O sea, no sé si considerar buen feedback o mal feedback. O sea, el feedback que tuvo fue que me dijo que le gustó lo que hice. O sea, le gustó esta funcionalidad de detectar los cambios en una colección. Pero luego o sea, yo pasé la entrevista y obtuve el puesto, ¿no? Pero cuando entré en el proyecto que entré, o sea, no es, ni siquiera estaba viendo MongoDB en ese proyecto, estaba viendo un proyecto como MySQL y yo estaba bastante perdido, realmente o sea, es como decirte que el Gonzalo de ahora, que tranquilamente, o sea, creo que el Gonzalo de ahora sí podría manejar ese código de ese momento, pero el Gonzalo en ese momento no. Se quedó como Estoy hablando, aturdido. estoy hablando, claro. O sea, literalmente era como que, o sea, porque había un montón de cosas, había repositorios, o sea, había patrones de diseño por donde, o sea, hasta por las orejas. Repositorios, clases abstractas. O sea, eran microservicios, o sea, habían 7 repositorios. Entonces era un monstruo esa aplicación. Me imagino. Y no le manllaba, pues no le entendía. ¿Qué te estoy hablando? Un Gonzalo del 2020 será, si mal no recuerdo. Entonces es como que ahí me quedo, ¿no? O sea, me dio un feedback bueno diciéndole que le gusta lo que le presenté, pero luego dentro ya del puesto del trabajo es como que lo que le he mostrado no aplicó para lo que tenía que hacer en el trabajo, ¿no? Claro. Así que yo supongo que me dijo así o le alegró lo que hice para no desmotivarme, ¿no? Habrá dicho, no, este junior está investigando, Claro. está viendo sus cositas, Tenías no le quieras desmotivar, tenías mejor le muestro que me gustan las cosas que hace. tenías ese valor agregado que creo que vale demasiado en cualquier entrevista. Porque el hecho que te vean investigando cosas, o sea, en ese tiempo eran pues posiciones para junior, ¿no? Pero que te vean investigando cosas más allá
de lo que va para la posición, sí refleja el hecho de que tú quieres seguir, bueno, siempre que quieres seguir mejorando, Claro, que tal quieres cual, seguir sí. aprendiendo. Ahora te pregunto, ¿harías algo diferente si pudieras volver en el tiempo con esas entrevistas? Personalmente yo creo Mm, que no. yo sí, o sea, si tuviera todo el contexto, si tuviera todo el contexto de, o sea, de lo que es la entrevista como tal y luego el puesto de trabajo, quizá preguntar más, porque, Sí, o sea, voy a presentar, como te digo, presento algo en MongoDB, una funcionalidad chiquita, pero luego me enfrento a un monstruo en el cual no solo tenías que conocer pues la tecnología, sino los patrones de patrones de diseño de arquitectura que en ese momento no, ni por acá, o sea, ni por acá me sonaba el tema de patrones de diseño. te entiendo Quizá en ese completamente. momento lo ideal hubiera sido ese tipo de preguntas acerca del proyecto para aprender justamente, o sea, tipo, y el proyecto en qué está hecho o cómo se maneja. Entonces dicen, ellos te pueden decir, ¿no? Pues, está en tal tecnología, está utilizando tales patrones, y ya lo tienes ahí para cuando te pongas a estudiar. Claro. Lo mismo, o sea, yo porque en un principio dije que no, porque creo que en base a esas entrevistas es el conocimiento que yo puedo adquirir ahora que tú mencionas también, ¿no? De que Claro, siempre preguntar, no solamente es que el entrevistador te va a preguntar a ti, tú también tienes que preguntar cómo es en la empresa, qué tal es el trabajo ahí adentro, cómo manejan la sobre cultura todo. de trabajo entre ustedes, cómo son el manejo entre equipos si es que es una empresa grande, pero si es una startup, cómo manejan ustedes los tiempos, tienen alguna, qué tanto aplican por decir Scrum o Kanban, alguna metodología ágil, cómo es que ustedes se enfrentan a la solución a un breaking, no breaking change. Break. No, o sea, puede ser un breaking change que aparece dentro de la tecnología que estás usando. Lo que quería referir es un cambio de último momento solicitado por el cliente. Tiene un nombre en inglés también, pero dejémoslo así. Cómo se enfrentan a eso para poder solventarlo rápido de una vez, cómo es que hacen las delegaciones de tareas entre equipos, o sea, miles de cosas que tú le puedes preguntar también a la persona que te está entrevistando, ¿no? Porque si bien es cierto, la entrevista se basa en que tú demuestres tus conocimientos, pero si tú también te demuestras interesado en cómo es la cultura del trabajo dentro de la empresa, cómo es el trabajo con los equipos que que tienen adentro, con el equipo pequeño, cómo son los compañeros o cómo es que se manejan los procesos dentro del startup o la empresa donde estás postulando, te da ciertos puntos también porque te muestra también interés, que te estás poniendo como que en la camiseta de la empresa y que estás demostrando de que sí te gustaría entrar, ¿no? Porque conocer también los procesos internos bueno, obviamente no te van a decir todo, ¿no? Pero el querer saber cómo es que se manejan también es un plus, que te da en la entrevista, diría yo, cosa que ahora No, aplico, ¿no? totalmente. De hecho, yo lo aprendí a la mala. Yo igual, Porque yo igual. en ese momento recuerdo que yo, o sea, yo estaba postulando, ¿no? Esto ya no fuera de la primera entrevista técnica, yo estaba postulando a trabajos a través de LinkedIn. Y en eso, pues consigo una entrevista. Y me entrevisto directamente con el CEO Qué de esa grande. empresa. Y yo dije, bueno, bueno, o sea, yo estaba pues a ver qué pasa, ¿no? Porque realmente estaba, o sea, estaba tranquilo en donde estaba trabajando en ese momento, pero así por curiosidad mandé mi CV, obtuve la entrevista y Y te dije, terminó bueno, pues llamando voy el a entrar CEO, amigo. a ver qué pasa. Y no, o sea, o sea, es como que ni siquiera vi qué empresa era. Simplemente mandé, obtuve la entrevista, entré a la entrevista y lo primero que me han preguntado es cosas de la empresa. ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? Y o ¿por qué te interesa esta empresa? ¿Sabes cómo nos llamamos? Y yo Y como que no fácil. sabía nada, pues, porque solo Pucha, había mandado mi CV. dice, pucha joven, Y en ese pucha el CEO señor, me solo dice, le mandé mi CV para ver qué sale. y en ese momento el CEO me dice, te voy a dar una recomendación para tus próximas Entrevistas. entrevistas. Entra,
conociendo al menos el nombre de la empresa y al menos la misión y la visión. Buenato, Créeme ¿ah? que en algún momento te van a volver a preguntar como yo te lo he preguntado y vas a estar más preparado. Claro. Eso, eso es lo que me quiso decir en palabras bonitas, pero ya sabes lo que me ha dicho. Yo también lo aprendí así a la mala, porque también hace tiempo, cuando también estaba postulando para trabajo, me tocó también así una entrevistadora que me dijo, bueno, no es que me dijo que quizás lo que a ti te dijeron, pero me preguntó de la empresa y yo me quedé en blanco. Y ese rato fingí que se caía la conexión de internet y me puse a buscar la empresa y le di una leída rápida. Y me dije, hola, sí, ya volví. Y ya le dije, no, que sí, me gustaría entrar ahí y todo. Y yo tipo, no, qué mal. Loco, pero o sea, sí, desde ahí yo también como que no, hay que investigar de la startup o la empresa a la que estás postulando. Porque te da un plus, la verdad que sí te da un plus. Sí, te da bastante plus, la verdad. Pero buena táctica, lo voy a tener en cuenta quizá para la próxima, aunque ya no, ya no creo que me pase. No, ya Pero no, por si me ya. pasa, Yo te, para usar. yo te estoy hablando pues cuando antes de que haya fibra, que ni Quitos, pues amigo, ahí sí había excusa para que digas, Que cayó la gana. de que cayó el internet, pero ahora ya no, pues ya no tienes excusa. Bueno, sí. Pero bueno, son cosas, son experiencias que uno pasa. Sí, la verdad que sí. Y te pregunto, obviamente yo estoy contando una experiencia en la cual me rechazaron y cómo lidié tal vez con el rechazo. La verdad, bueno, no es que solamente me hayan rechazado de ese lugar, o sea, durante todo este tiempo, a veces, antes de entrar a trabajar donde estoy ahora, cuando postulaba, enviabas a 1, 2, 3, 4, 5 lugares y siempre veías, ¿no? Que ni siquiera llegabas a la entrevista técnica, ¿no? Era como que no pasas, no pasas. Hemos revisado tu currículum, nos parece chévere, pero no eres lo suficiente. Y yo, pucha, ¿por qué? Y pico. ¿Cómo manejé el rechazo? La verdad, obviamente sí choca, no, o no vas a decir que no choca, ¿no, Gonzalo? Porque sí choca. Sí, choca bastante. Choca bastante, pero nuevamente quiero ahondar en el tema de que creo que Dios me ayuda demasiado respecto a ello, porque el hecho de saber de que para mi Dios yo soy suficiente tal y como soy, solo que queda seguir esforzándose para ser mejor, porque nuestro mismo Dios también nos manda a estar en constante cambio para hacer una mejor imagen de Él, para llegar a ser una mejor imagen de Él. Eh, es por ello de que creo que he sabido lidiar con eso. Inclusive en los versículos que leemos en la Biblia, ¿no? Dios dice de que Dios te dice de que no te sientas mal con las cosas malas que pasan, Él siempre va a estar ahí contigo, ¿no? No te esfuérzate siempre y como les leímos en el episodio pasado, creo que Ujú. el lidiar con el rechazo, ahora si no eres una persona cristiana, creo que te puedes dar ánimos, sí, pero creo que no te sabría decir, porque no, obviamente no me ha pasado, yo siempre recorría a mi Dios, pero creo que eso, cómo lidiaba con el rechazo, el hecho de saber que hay un Dios que me ama demasiado y que ya van a haber más oportunidades adelante, me hacía mantenerme tranquilo y poder lidiar con ese rechazo. No sé tú, Vox. Yo creo que de la misma manera, porque, o sea, siempre va a llegar como que unas nuevas oportunidades y, o sea, nuevas oportunidades o nuevas, opciones si no dejas de perseguir de alguna manera ese propósito al final. Y Claro. realmente también es alinearte a la voluntad de Dios, porque, a ver, no me acuerdo en qué salmos es, pero es en un salmo, que dice que, o sea, reconócelo en todos tus caminos y él Y Él enderezará tus enderezará todas sendas. tus sendas. Entonces creo que es importante justamente eso, porque al final, si te alineas a su voluntad, pues es como que Él va a saber
lo que es lo que es mejor para ti y te va a llevar al lugar correcto. Literalmente, eso es cierto. Siempre sigamos la voluntad de nuestro Dios, porque en su misma palabra también dice, ¿no?, que su voluntad es justa y perfecta. Así que si te rechazan de un lugar, míralo como que Dios no quiso que estés ahí, Dios está preparando para ti algo mucho mejor. Tú sigue tu camino ninja, sigue tu camino, siempre con la determinación de que en algún momento va a caer. Como alguna vez le dije a alguien, el trabajo son como las mujeres, hay muchas en el mar. Así que siempre va a haber una que te va a ver guapo y te va a aceptar. Así que si lo quieres ver de ese lado, ¿no?, de ese lado como chacota. Pero si nos vamos desde el lado cristiano, es más que nada someterse a la voluntad de nuestro Dios, porque gracias a Él es que prácticamente todo lo que tenemos es prácticamente gracias a Él. Y Gonzalo, ya para terminar, has aprendido durante todos estos procesos, o sea, igual para mí, ¿no?, durante todos estos procesos que hayamos podido tener de entrevistas, ¿hay algo que se ha quedado ya en ti, aparte del hecho de conocer a la empresa y saber su misión, su visión o más de la empresa? ¿Hay algo más que apliques tú hoy? ¿O qué otro Yo consejo creo les que podrías dar a los intrínsecamente chicos? vas obteniendo, ¿cómo te digo?, experiencia al final. O sea, incluso también otra vez citando la palabra de Dios, es como que a los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Está en Romanos, si mal no me acuerdo. Creo que la experiencia o sea, es lo más valioso que puedes obtener de estos procesos, porque a medida de que vas avanzando y siguiendo más este tipo de procesos, es como que vas ganando confianza y vas como que despegándote el hecho de si te rechazan, pues ya la pasas, ¿no? Normal. Y, y ya sabes lidiar más con tal vez los reclutadores, más o menos ya sabes qué van buscando ellos, Claro. cómo negociar con ellos. Creo que eso es importante. Claro. No olvidarse el hecho de que, o sea, nosotros le podemos decir de que busquen en la empresa, siempre estudien un poco más acerca de lo que leen en la postulación, las cosas que están pidiendo, estudienlas, pero no se olviden de aprender a negociar su salario, que es una cosa muy importante. No quiero andar mucho en este tema porque son temas personales, o sea, hay miles de maneras de cómo negociar el salario, inclusive le pueden escribir a la IA y ahí les va a dar una muy buena manera de cómo hacerlo, pero ustedes saben también lo que valen y háganlo sin miedo. Obviamente tampoco se lancen, ¿no? Siempre sean ambiciosos, pero que su ambición tampoco los vuelva ciegos. Y Claro. mantengan eso siempre al margen, ¿no? Más que nada eso, Claro. busquen nuevamente, ¿no?, a modo de repetir, busquen información de la empresa, de lo que están postulando, aseguren. Y si no sabes todo lo que de la posición que tú estás apuntando, estúdialo antes de la entrevista, lánzate sin miedo, no tengas miedo. Créeme de que a esa posición que yo me lancé decía que si tenías 2 años de experiencia en web, de las que les estoy hablando, de la que fracasé por no saber JavaScript, pero me lancé yo sin saber mucho de la web y llegué hasta la entrevista técnica. Literalmente que si pasaba esa entrevista me daban el puesto y yo casi no sabía nada. Entonces, creo que es la manera en cómo afrontes el problema, sin miedo, miedo como siempre yo le digo a mi mamá, a mis hermanos, miedo solo a Cristo. No hay que tener miedo, creo, más allá de esas cosas. Recuerden, ¿no? La primera entrevista no es, si sale mal, como a mí me pasó, no es que define tu carrera, no es que define que seas malo. Mírenlo a las entrevistas como, diría, un examen, ¿no, Gonzalo? Que sea Claro. un examen no define cuán inteligente eres, la entrevista no define qué tan bueno eres, solamente es una manera de filtrar personas. El examen es prácticamente igual. Es una manera bueno, mientras que la entrevista es una manera de filtrar personas, el examen es una manera de aprobar o no aprobar a alguien. O sea, no es un resultado, diría,
muy asegurado, creo yo. La verdad, me gustó este episodio, Vox. Sí, estuvo bastante bueno. Estuvo bastante bueno. Obviamente hubieron más entrevistas ya a lo largo de nuestra experiencia. Hemos tenido muchas entrevistas, tanto buenas como malas. No es que dejen de haber malas entrevistas, siempre van a existir. Pero creo yo, Vox, de que motivarles a ellos, ¿no? De que así como estudian para la entrevista, también trabajen en sus soft skills, porque eso es muy importante al momento también cuando te están entrevistando. Porque Creo que es algo que no hemos ahondado mucho, pero sí es algo que sí hace bastante o define bastante en una entrevista. Sobre todo en la entrevista técnica, más aún en la entrevista psicológica o con la persona de recursos humanos que te está entrevistando, o quizá ya mucho mayor si en caso te toca un CEO como a ti. o te toca, por ejemplo, el CEO, o te toca, por ejemplo, el líder del puesto a donde estás apuntando, ¿no? Ahí sí tienes que hacer notar más este tema de los soft skills. Claro, eso es importante, no olviden. Así como estudian su programación, las soft skills. Y bueno, también el inglés, porque ahora que recuerdo, Gonzalo, he tenido también entrevistas en inglés y el inglés es muy importante, muy, muy, muy importante. Muy importante. El inglés open gates, amigos. English open gates, English open doors. So, estudien su inglés. Aunque sea, aprendan a al menos decir su estado, lo que hicieron el día de ayer y qué van a hacer hoy y qué van a hacer mañana. Y ahí pueden ir practicando su inglés. Bueno, Vox, creo que ya hemos llegado ahora sí de verdad al final. Bueno, fue un gusto haber grabado este episodio hoy. Me divertí bastante, espero que también ustedes se diviertan cuando lo miren. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, chicos. Voy a estar dejando las redes sociales de Gonzalo y de mí para que nos puedan seguir. Ya vamos a crear también las demás redes sociales de Depurando. De momento estamos acá solamente en YouTube, pero esperamos ir creciendo con el tiempo. Es algo que va a ir creciendo ágilmente con el tiempo, paso a paso también, sin apurarse. Pero nuevamente, chicos, recuerden que en Depurando, más allá de tener estas charlas personales con temas de nuestro día a día como desarrolladores o cosas que nos pasaron, también vamos a empezar a abrir también workshops, ¿no, Gonzalo? Claro, se vienen los workshops, tanto de backend como frontend. Frontend o mobile. Así que, bueno, y tú no solamente es backend, tú también vas a hablar de cloud, aunque en teoría también es backend, pero... Bueno, o sea, va de la mano. Va de la mano. Bueno, chicos, un gustazo tenerlos por aquí nuevamente. El próximo viernes nos estamos viendo. Así que nos vemos. Gracias, chicos. chao. Chao. Bye bye.